Mismo. Bueno, como ustedes saben, la Revolución Mexicana es el tema de historia que más se ha estudiado de la historia de México. Sin embargo, ¿cómo va a cambiar estas percepciones de la Revolución Mexicana a través de que se empiezan a estudiar a las mujeres? Empiezan a haber cambios a partir de las mismas percepciones sobre este periodo cuando se empieza a analizar la participación pública de la mujer en la Revolución Mexicana. Esto además va a constituir como un elemento de modernidad. ¿Qué entendemos por modernidad? Podríamos entender esto como lo que se permite desechar de lo antiguo. Sobre esto, ¿qué se podría desechar? El hecho de que la participación de la mujer sea solo limitada a espacios privados. La Revolución Mexicana va a dar este cambio de participación femenil ya en ámbitos públicos. Y esto además, para este periodo de la Revolución Mexicana, apenas se va a denominar o se va a determinar como un atisbo. Como ustedes saben, la Revolución Mexicana es uno de los temas más estudiados, pero también ha sido variable de acuerdo a las regiones. No fue un movimiento homogéneo, sino más bien fueron bastantes movimientos en todas las regiones del país que a su vez fueron generando otros movimientos. Dentro de estos movimientos resalta el maderista. ¿Por qué? Porque el maderista incluía como parte de su ideología elementos políticos. Y esto de introducir elementos políticos causaba a su vez esta participación de la mujer. O sea, es una mujer que está saliendo de su ámbito privado para salir a participar al ámbito público. De aquí que su participación entonces sea una participación en la política. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía ustedes aprecian a Madero con un grupo de mujeres. Esta fotografía la toman durante el momento de sus campañas políticas. Aquí es cuando las campañas políticas de Madero, por ejemplo, ¿qué elementos contenían? Para empezar, es el primer candidato en la historia de México que inicia esto de realizar campañas políticas tan en boga hoy. Esto de iniciar las campañas políticas causaba a su vez de que las mujeres se adhirieran a él cuando estaba realizando estas campañas. Las mujeres maderistas, ¿quiénes eran? La mayoría de ellas eran maestras, eran mujeres que contaban con algún tipo de instrucción. En esto de la historiografía de la Revolución Mexicana, nosotros podemos conocer a la mujer de la Revolución Mexicana como la soldadera. La mujer maderista no era así. La mujer maderista escribía panfletos, escribía en prensa, era una mujer activa, era una profesora, muchas veces hasta tenía otro tipo de preparación profesional. Estas mujeres que contaban con algún tipo de preparación son las que se unen a participar con Madero. ¿Qué buscaban además? Porque también hay que ver cuáles eran los móviles de la participación de estas mujeres en el maderismo. Básicamente ellas buscaban dos cosas. Primero era aliviar las cuestiones laborales de las mujeres en México durante ese periodo. Recordemos, por ejemplo, qué pasaba con las cuestiones laborales femeninas en el periodo de la Revolución Mexicana. Y que además vean ustedes que estos movimientos laborales causaban a su vez otros movimientos o otros levantamientos, como por ejemplo la huelga de Cananea o la de Río Blanco. Entonces, si vemos que las situaciones laborales eran difíciles para los hombres, pues para las mujeres todavía eran mucho más, y también para los niños. Entonces, ellas buscaban esto de aliviar la situación de problemas laborales, pero también buscaban no solamente esto, sino también que su voz sea escuchada en ámbitos públicos. Sobre esto, por ejemplo, Luis Lara Pardo, que es uno de los primeros biógrafos de Madero, él anota que cuando él es asesinado, encuentra supuestamente dentro de su ropa ensangrentada un documento en donde se estaba ya gestando el voto a la mujer a nivel local. Pero supuestamente Lara Pardo, con esto de que Madero muere, porque es asesinado, ya no se concretó esto del voto femenino. Pero vean ustedes cómo se va dando esta participación de la mujer, y además es una participación política, pero que también tiene estos objetivos laborales. Aquí, por ejemplo, con estas mujeres maderistas, vemos a una mujer que actúa, a una mujer que habla, a una mujer que participa, una mujer que ya es participante en la historia. Por ejemplo, en prensa, las mujeres maderistas tenían bastantes
formas de expresión. Entre estas estaban los periódicos. Habían periódicos que eran de la línea maderista y periódicos que no eran maderistas. En los periódicos maderistas, uno de estos periódicos es Nueva Era. El periódico maderista Nueva Era, por ejemplo, decía que el ideal de mujer debe ser la mujer que está en su casa, la mujer que apoya y que brinda su corazón a su familia y a sus hijos. Sin embargo, vamos a ver cómo este mismo periódico también se va a contradecir, porque muchas veces habla sobre esta liberación de las mujeres, esta participación de las mujeres en la política, en las campañas, en que las mujeres además, vean ustedes cómo se relacionan, ¿no?, con estas ideas que son más cercanas a los sentimientos o al corazón, pueden tener ideas políticas muchísimo más, digamos, claras que los hombres. Entonces, estas mujeres maderistas también escribían en todos estos periódicos. Sin embargo, sobre esta historiografía de las mujeres, nosotros tenemos otras visiones. ¿Cuál es la visión clásica que tienen ustedes de la mujer en la Revolución Mexicana? La de la soldadera, ¿no? Por ejemplo, en estas mujeres maderistas destaca el caso de Carmen Cerdán. De Carmen Cerdán, lo que conocemos de ella es su participación como armada, pues. Pero lo que muchas veces esconde la historiografía, por ejemplo, sobre Carmen Cerdán, que también fue maderista, es la participación política que ella tenía, por ejemplo, en el caso de Puebla. Ella en Puebla organizó muchos clubes femeniles que organizaban a mujeres, hacían propuestas y esas propuestas además se las presentaban a Madero cada vez que iba él recorriendo alguna ciudad con esto de las campañas políticas. Entonces van ustedes cómo se van transformando estas imágenes de las mujeres en la Revolución Mexicana. Les digo que la tradicional que conocemos es la mujer que participa como soldadera. El caso clásico es Carmen Cerdán, ¿no?, y también las mujeres de la familia Cerdán. Además, sobre esto de las mujeres maderistas en la historiografía, es un tema que se hace evidente gracias a la participación de Sara Pérez de Madero, o sea, la esposa de Madero. A diferencia, por ejemplo, de Porfirio Díaz, que se veía acompañado por su esposa solamente en algunos eventos, Sara Pérez de Madero no es así. Ella acompaña a su marido en todos los eventos que él realiza. Desde que inicia sus campañas políticas en 1909 hasta su muerte, Sara Pérez siempre lo acompañó. Y además, la imagen de ella hizo que también se crearan estos clubes políticos. Digamos, la imagen de ella fue un aliciente para la creación de estos clubes políticos. Además, cada club político, en cada estado se formaba un club político, que era así como de línea antirreeleccionista. Cada club político también tenía su propio nombre, tenían sus organizaciones, sus planteamientos y demás. Y les digo que todos estos planteamientos se presentaban en las campañas políticas que Madero hacía. Y vean ustedes también cómo Madero mismo se contradecía sobre esto que ya vimos anteriormente, ¿no?, de esta imagen de la mujer ligada a un ámbito privado. Él mismo, si, digamos, hubiera querido tener a su esposa en un ámbito privado, no lo hubiera dejado participar en campañas políticas. Además, ven ustedes sobre Madero, por ejemplo, se critica incluso la personalidad egocéntrica o excéntrica más bien que él tenía. Por ejemplo, se dice que era homeópata, espiritista y demás, ¿no? Y entonces en estas cosas Madero también era célibe. No tenía supuestamente relaciones sexuales con su esposa, por eso es que no tuvo hijos con ella. El hecho de que ella no haya tenido hijos, para Madero, hacía que fuera más fácil la participación de su esposa, porque ya no tenía que estar ligada a un ámbito privado, ya no tenía que estar ligada a su casa. Entonces, vemos este interés de las mujeres de participar en la política, que los convierte además en sujetos históricos, pero en el caso de México, esto apenas se está convirtiendo así como que en un atisbo de modernidad, porque muchas veces no se llega a concretar, además por lo heterogénea que es la Revolución Mexicana, esta participación de las mujeres. Bueno, ¿qué pasaba cuando las mujeres empezaron a unir en el maderismo? En esto de la Revolución Mexicana hay varias líneas diferencias historiográficas de acuerdo al periodo. El primer periodo muchas veces está escrito por novelistas, observadores extranjeros y demás que hablan sobre la Revolución Mexicana. Entre estos hay una novela que se llama México Insurgente, de John Reed. Entonces, él toma un párrafo donde dice una mujer, que me acuerdo bien cuando Filadelfo me dijo que fuéramos a ensillar el caballo porque mataron al buen Pancho Madero. Y la esposa decía, ¿y yo qué tengo que ir a hacer ahí? Y el esposo le responde, es que ¿quién me va a hacer las tortillas?
Entonces, en estos casos era muchas veces una participación también de las mujeres, pero que iban siguiendo a sus esposos. Muchas de ellas se unieron al maderismo, nada más con esto de seguir a sus maridos. Además, recordemos qué pasaba con el maderismo, ¿no? No surge así espontáneamente, sino que antes, en este periodo de la Revolución Mexicana, habían otros movimientos previos al maderismo, como el movimiento de Reyes, de Bernardo Reyes. Muchas veces los que eran seguidores de Bernardo Reyes, cuando él termina las campañas, es que se unen a Madero. Muchas de las mujeres que seguían a Bernardo Reyes se unen a las campañas maderistas. Desde 1909, les digo, inicia estas campañas políticas, hasta 1911, en todos estos años, es una constante esta participación femenina. Madero, por ejemplo, y esa situación esa relación más bien que tenían las mujeres con el presidente, era una relación muy estrecha. En el Archivo General de la Nación, por ejemplo, hay una sección de Madero, documentos personales. Se encuentran cartas donde las mujeres, cuando él estaba en campaña política, le escribían, ¿no? Hasta dibujaban florecitas en sus cartas, le enviaban cartas a Madero, diciéndole que Dios lo bendiga y todo eso, ¿no? Pero también ellas le recomendaban qué cosas debería de hacer en política, cómo moverse, con quiénes relacionarse y demás. Entonces, esto vean ustedes cómo está dando esta salida de la mujer de su ámbito privado, ya está saliendo a un ámbito público. Él, por ejemplo, también en sus cartas, en todas, menciona, por ejemplo, el gusto que le daba esto de encontrarse con el bello sexo. Por ejemplo, cuando va a Álamos, decía que le daba muchísimo gusto encontrarse con el bello sexo alamense. Cuando iba a Torreón, le daba muchísimo gusto encontrarse con el bello sexo de Torreón, porque además los corazones de estas mujeres eran los que iban a infundar de ardor este amor a la revolución que se estaba gestando. O sea, para él, las mujeres sí tenían, digamos, como que este valor de su participación en la revolución. Él, además, Madero, hablaba sobre el valor cívico de la mujer. Él, por ejemplo, decía que en México ya había una necesidad de incluirlas en la política, pero a través de qué medios las iban a incluir en la política. Para él, la inclusión, digamos, el camino más viable para esto era incluirlas dentro de la prensa, la participación de las mujeres dentro de la prensa. Entonces es que además, dentro del periódico maderista Nueva Era, cuando al final de las campañas políticas y cuando es presidente, se crea una sección especial en donde escriben las mujeres maderistas que habían participado además con él en la política. Pero a pesar de esto, se hablaba también de un ideal de mujer, como ya hemos visto, ¿no? Este ideal de mujer de que su lugar, el lugar correcto donde debe estar es su casa. Sin embargo, vean cómo se va contradiciendo el mismo Madero al permitir esta participación de las mujeres y sobre todo de su esposa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba con la campaña política? Al final de la campaña se incluye a Pino Suárez, que además va a ser vicepresidente con Madero. Pino Suárez, al inicio de la campaña, él no tenía esto de permitir la participación de su esposa. Después, como ve que la esposa de Madero además atrae a muchas mujeres y cambia los planteamientos políticos de Madero, es que también Pino Suárez incluye a su esposa. ¿Qué pasaba durante la presidencia de Madero? Cuando Madero es presidente, las mujeres le escriben cartas y le exigen que tiene que cumplir los planteamientos del Plan de San Luis, que aparte de que contenía esto de levantarse en armas el 20 de noviembre, contenía uno de los elementos sociales más importantes de la revolución, que es esto del problema de la repartición de tierras. Entonces las mujeres le exigían a Madero que cumpliera esta parte del Plan de San Luis, cumplir con lo referente a las tierras. Y además decían que le estaban dando a las mujeres así como que un tiempo para que él respondiera al respecto. Si no respondía al respecto sobre el problema de la tierra, las mujeres se organizarían y le exigirían que cumpliera esto. Además, durante la presidencia, Madero, por ejemplo, acepta la participación no solo de su esposa, su misma madre, ven ustedes que además era una familia de clase alta, mujeres instruidas y demás. La familia de Madero, sus hermanas y su madre, le recomiendan a él también con qué políticos debe de hacer tratos, con qué políticos debe de cortar sus relaciones, cómo deben ser sus relaciones a nivel internacional. Las mujeres de su familia incluso, les digo que tienen esta participación en la política durante la presidencia de Madero. Cuando Madero es asesinado, los actos fúnebres o la mayoría de los actos fúnebres que le hacen a Madero son también organizados por mujeres. Y estas mujeres además no solamente van a destacar en esto de que organizan estos actos, sino que también
destacan porque empiezan a escribir en contra del golpe, este golpe de Estado además que da Victoriano Huerta al asesinar vilmente a Madero y a Pino Suárez. Entonces las mujeres se organizan en contra de Victoriano Huerta. Estas maderistas que estaban a favor de Madero y que incluso se llegan a poner en contra de Madero durante su presidencia, se van entonces a mostrar en contra de Victoriano Huerta como el usurpador que llega al poder. Se organizan así y presentan además bastantísimas proclamas. Por ejemplo, ya cuando muere Madero, muchas de ellas participan con Belisario Domínguez, que ustedes saben, Belisario Domínguez se dice que ha sido el senador, uno de los más ilustres de México, y que, bueno, en la actualidad hay una medalla que se llama Belisario Domínguez por esto de supuesta honestidad dentro del Senado, ¿no? Bueno, Belisario Domínguez sí denuncia el acto de Victoriano Huerta, el asesinato a Madero. Belisario Domínguez es asesinado, pero antes de que fuera asesinado, él escribe bastantes proclamas. ¿Quiénes creen que son las que van a distribuir estas proclamas? Las distribuyen las mujeres que estaban antes con Madero. Ellas son las que se ponen a hacer, digamos, justicia, en este caso ya, de Belisario Domínguez. Además de que, por ejemplo, resulta bien interesante esto de que, ya para concluir, que las mujeres maderistas no solamente tuvieron su participación en este periodo del maderismo, que si lo vemos así en términos cronológicos sería de 1911 al 13 o de 9 al 13. No, la participación, por ejemplo, de las mujeres en el maderismo se va a dar o se va a heredar a otros movimientos. Por ejemplo, ¿qué pasaba con las mujeres maderistas y qué pasaba con estos otros movimientos de los que les estoy hablando? Muchas de ellas, por ejemplo, se unieron al zapatismo con esto de la lucha sobre el Plan de Ayala. Muchas de estas mujeres, sobre todo, se van a unir a otro tipo de movimientos, como por ejemplo el constitucionalista, que es liderado por Venustiano Carranza. Entonces, las mujeres con Venustiano Carranza se organizan de la misma manera que se organizaron con Francisco I. Madero. Después, ¿qué pasa con esto de la Revolución Mexicana y la participación de la mujer? Y además, como era muy cambiante la Revolución Mexicana, se dice que esta participación política se va a ubicar así como en un stand-by, se detiene, ¿no? Porque además la misma situación del país, la situación armada, la situación política, económica y social, va a provocar que en parte esto se detenga. Y se dice que esto de el derecho al sufragio femenino, sus antecedentes están dentro de la Revolución Mexicana, en esto del maderismo. Entonces vean ustedes a largo plazo cómo se va a mostrar esta participación política de las mujeres en el movimiento maderista. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Roxana Rodríguez Bravo, de la ENA, que ella va a presentar las mujeres católicas y de derecha dentro de la historia de mujeres y de género, una historia olvidada. 20 minutos. Sí, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Pues dentro de la llamada o dentro de la historia de las mujeres, en realidad existe un vacío, ¿no?, en el estudio e investigación de las mujeres cercanas a la Iglesia Católica. Lo anterior, pues, primero, se debe a, como mencionaron George Duby y Michel Pegó, a que durante mucho tiempo las mujeres en general, pues, quedamos abandonadas a la sombra de la historia. Más tarde empezaron a ser visibles gracias al desarrollo de la antropología, la perspectiva de las mentalidades y, pues, sobre todo a los movimientos feministas que por muy buenas razones y bastante justificadas, pues, no simpatizaban, ¿no?, con la Iglesia Católica como institución. Sin embargo, existen algunos estudios que han hecho investigaciones, investigadores acerca de estas mujeres católicas y diversos aspectos de su participación política, ¿no?, que aquí habría que preguntarnos, en general, para el caso de las mujeres, ¿qué va a ser esto de participación política? O sea, ¿va a ser solamente obtener el derecho al sufragio, ir a votar? ¿En qué consiste esto de la participación política de las mujeres? Y para el caso que que les estoy relatando, pues ¿en qué consiste eso de participación política de las mujeres católicas y de derecha? Hay un autor que se llama Agustín Vaca, que hizo varios estudios sobre la participación de las mujeres durante la Guerra Cristera, y tiene un libro que se llama Los silencios de la historia. Cuando empieza todo este conflicto cristero y la llamada Ley Calles del 31 de julio de 1926, empieza, ¿no?, el cierre de los templos y demás.
y varios vecinos y vecinas se van afuera, ¿no?, de los templos para evitar, digamos, como todo este cierre y demás. Él habla de un incidente que pasó en Cocula, Jalisco, ¿no? Se van la gente afuera de uno de los templos para que no lo cerraran, y las más participativas pues eran las mujeres, ¿no? Cito textual: un grupo de mujeres decidió pasar a la ofensiva y rodeó al interpelado, que era la gente que iba a hacer como el levantamiento, ¿no? O sea, una especie como de actuario, ¿no?, y de funcionario gubernamental que hacía el cierre del templo, pero bueno, antes hacía este tipo de inventario. Rodeó al interpelado con la intención de obligarlo a exclamar con fuerza: ¡Viva Cristo Rey! Las mujeres fueron enardeciéndose conforme la policía refrendaba sus negativas y empezaron a forcejear con él hasta que lograron derribarlo, posición en la que lo golpearon con puños y pies mientras insistía en su intento. Como ni por esas el derribado daba su brazo a torcer, las mujeres lo apedrearon y 2 de ellas dieron final al improvisado auto de fe, aplastando la cabeza del hombre con una enorme piedra que con tal propósito le dejaron caer. Entonces, eso de que las mujeres no somos, esa posición esencialista de que las mujeres no somos violentas y las católicas y de derecha menos, pues está por cuestionarse. Bueno, digamos que también si existe un vacío, ¿no?, en lo que son todas estas mujeres de derecha y mujeres católicas, también existe otro vacío en el análisis de las mujeres pues pertenecientes a otros grupos religiosos que no sean los católicos, como los llaman los católicos, las protestantes. Pero tal vez, a diferencia de las católicas, han sido mejor vistas, entre comillas, por las estudiosas feministas y ahora investigaciones de género, ya que se considera que los movimientos de reforma religiosa de estas iglesias posibilitaron la creación de multitud de organizaciones, ¿no?, educativas y sociales que atrajeron a muchas mujeres y les dieron la oportunidad de participar en otros movimientos sociales como los antiesclavistas en los Estados Unidos, los movimientos sufragistas, ¿no?, y por ejemplo también para el caso de África, ¿no?, toda esta introducción, ¿no?, de esta religión también le posibilitó mucha organización a muchas mujeres africanas. Bueno, esto es como un antecedente muy general. Yo les voy a hablar del sustento empírico, ¿no?, de esta investigación o de mi ponencia, que fue resultado de mi tesis doctoral en Historia en el Colegio de Michoacán, y yo les voy a hablar de las mujeres sinarquistas, ¿no? Las mujeres sinarquistas pertenecieron a este movimiento que se llamó la Unión Nacional Sinarquista, que tuvo su principal auge entre 1937 y 1948. Digamos que algunos consideran que fue un movimiento que siguió a lo que fue la Guerra Cristera, y lo que querían a muy grandes rasgos era la instauración de un gobierno pues católico, ¿no?, con todo y monarquía e inquisición, para el caso de México. A diferencia del movimiento cristero, pues estas ya no tenían, ya no se iban a ir, digamos, por la vía armada, ¿no?, sino que todo lo iban a hacer por medios pacíficos. Las mujeres participaron activamente durante toda la vida de esta organización. Se trataba de mujeres de diferentes edades, de diferentes estratos socioeconómicos, muchas campesinas que tenían como común denominador profesar la religión católica y en algunos casos ser parte de otras organizaciones de laicas. O sea, tampoco eran la típica estereotipada mujer ratón de iglesia, ¿no?, y demás, sino que había muchas campesinas. El movimiento sinarquista en realidad prendió mucho entre los campesinos mexicanos, porque también fue la época, digamos, como de la reforma agraria, del reparto agrario y demás, ¿no?, que más o menos tenían como un reparto comunal de las tierras, y los sinarquistas estaban en contra, o sea, los sinarquistas estaban en contra de todo lo que sonara a revolución y de todas las cosas que se iban generando, entre ellas de la reforma agraria. Los sinarquistas querían retornar a la propiedad privada de la tierra, entonces pues por eso prendió entre los campesinos. Las sinarquistas compartieron construcciones culturales de género similares a las demás mujeres, incluso las de izquierda, e incluso hasta platicando con la doctora Ana Lau, ¿no?, que hace más o menos toda esta cuestión de historia del feminismo y demás, me decía, es que muchos de los discursos y el sustento, ¿no?, por ejemplo, de la participación política de tus mujeres hacia la política, los veo muy parecidos, ¿no?, a los sustentos que hacen las mujeres de izquierda.
izquierda. Hacían las mismas actividades e incluso eran tratadas igual que otros grupos de mujeres por parte de los varones del movimiento, ¿no? Pero a diferencia de las de izquierda, que iban en contra de esas ideas y de las construcciones de género tradicionales, las sinarquistas defendieron a ultranza el status quo, y esto contradictoriamente, o no, más bien no contradictoriamente, sino que amparadas, digamos, con todo este marco de la Iglesia Católica, amparadas en el status quo de género, pues les sirvió para salir al espacio público y lograr cierta independencia, ¿no? Entonces, no era lo mismo decir en su casa, ¿no? Decirle al marido, voy a la misa de 7 y después voy a la reunión sinarquista de las 7:45 y ahí hago vida social, ¿no? Y me organizo con otras mujeres. Esto, digamos, que estaba totalmente legitimizado, ¿no? A decir, voy a al club feminista, ¿no? Del de las 7:45. Lo anterior muchas veces en realidad fue en contra de la normatividad de género, pero al hacerlo desde una trinchera legitimizada por la Iglesia Católica, pues no fueron sancionadas socialmente. Bueno, las mujeres se empezaron a organizar desde que empezó a gestarse el movimiento sinarquista en 1937 y se empiezan a hacer, digamos, lo que se llamaban 16 puntos básicos o lo que sería el deber ser femenino de la mujer sinarquista. Me voy a permitir leerles algunos de los puntos. Dice, primera, sobre el cariño al padre, al esposo, al hijo y al hermano, pone el amor a México. Encima de la patria solo hay un amor superior, Dios. Segunda, no son para ti los puestos de combate, pero a ti te toca empujar y decidir al hombre a la lucha, aunque veas en ella peligro. Pero en realidad, en muchos enfrentamientos que tuvieron, por ejemplo, con las fuerzas agrarias del Estado mexicano, las mujeres también pues salían, ¿no? a combatir. Incluso hay una mártir sinarquista que es muerta, ¿no? en uno de estos combates. Tercera, que el hombre que tú escojas sea el mejor, sé su cabal complemento, ayudándolo en la dura tarea por México. Cuarta, tú que puedes hacerlo, cultiva en el corazón del hombre y del niño un grande amor a la patria. Quinto, no traiciones tu hermoso destino de mujer dándote a tareas varoniles. Sexta, toma en cuenta que el sinarquismo es hermandad. Lleva a todos los que sufren y están necesitados de ayuda, el auxilio que tú puedas prestarle. Séptima, entrégate abnegadamente una tarea. Octava, acepta con alegría los trabajos que te impongan y ejecútalos con gusto y con buen ánimo. El decálogo feminista, el decálogo femenino sinarquista imponía una escala para los afectos de las mujeres. En primer lugar debía estar Dios, después la patria y debajo de esta el cariño al esposo y a los hijos. Su función principal como mujer era dar hijos y educarlos para que amaran a Dios y después a la patria. La procreación y la educación dentro de la ideología católica y sinarquista eran las principales tareas de la mujer. Lo anterior debía ser llevado a cabo dentro del ámbito privado. Es por eso que se decía a las mujeres que no eran para ellas los puestos de combate, pero que tenían que alentar a los hijos y a sus maridos a la lucha, aunque en ello vieran peligro e incluso los perdieran en la lucha. Sin embargo, pues muchas de estas normas pues fueron transgredidas por las mujeres. También, por ejemplo, muchas de las lideresas sinarquistas que sobresalieron nunca contrajeron matrimonio, nunca tuvieron hijos, ¿no? Y hay una entrevista transcrita de la principal lideresa sinarquista que se llamaba Ofelia Ramírez, y ella hace toda una reconfiguración y toda una resignificación, ¿no? de todas estas normas. Entonces ella se ampara diciendo un poco también como el discurso que tienen las religiosas, que tienen las monjas, bueno, es que yo no tuve, digamos, esa maternidad biológica, pero yo tuve lo que se llamaría como una maternidad social, ¿no? Entonces yo era como la mamá, ¿no? y hacía todas las funciones de mamá de todos los militantes sinarquistas, ¿no? En este mismo tenor, pues también se empiezan a organizar para esta cuestión de llevar auxilio a los más necesitados, y se empezaron a organizar grupos que realizaban labores de enfermería, alimentación a los militantes. Esto, como lo decía, eres Cristina, ¿verdad? Lo decía Cristina, esta cuestión de hacer las tortillas, de preparar los alimentos, o sea, yo estuve en la tesis sacando las cuentas de las tortillas que tenían que hacer las mujeres, o sea, desde todo el proceso, ¿no?
todo, y es una cantidad impresionante de tortillas las que tenían que hacer para cada mitin y para cada reunión sinarquista, ¿no? Y aparte de hacer las tortillas y bueno, cocer los frijoles, aparte ellas tenían que atender, ¿no? O sea, tenían que hacer la labor de atender y llevarle la comida, y tratar sobre todo, pues muy bien a los líderes sinarquistas. Bueno, eso es más o menos lo que hacen, ¿no? Estas mujeres sinarquistas en la primera parte. Después viene un cisma, o sea, viene una división en el movimiento sinarquista que se da más o menos hacia 1945, se dividen en dos y una parte dice que va a ser apolítica y que no va a hacer nada con respecto a política, y otros les da por hasta incluso formar un partido político, que fue el partido Fuerza Popular, que se fundó en el año 1946, que son los papás de este partido, el Partido Demócrata Mexicano, los del Gallito Colorado, ¿no? Que vivió más o menos, sobrevivió el partido entre los 70 y los 80 del siglo pasado. Entonces, ellas se empiezan a organizar, hacen una sección femenina, o sea, también estamos hablando de que es la época de que se forman las secciones femeninas de todos los partidos, o sea, de lo que ahora es el PRI, empieza como una explosión, ¿no?, de secciones femeninas, y ellas se empiezan a organizar, hacen una revista que se llamaba Mujer, y es muy interesante revisarla porque ellas se empiezan a quejar de la poca o nula participación política que tienen las mujeres en este país. Entonces, por ejemplo, en uno de los artículos de 1947, en esta revista Mujer, se menciona: durante muchos siglos las mujeres no hemos tomado parte en el gobierno de nuestras patrias, principalmente en las naciones de América Española. La mujer no gozó jamás de los privilegios que en otros países del mundo tenían ya sus compañeras. Entonces, sí, desde una posición católica, desde una posición pues muy de derecha, ellas empezaron a pues a pelear, ¿no?, porque se les concediera el voto. Sin embargo, a pesar de estas luchas, o sea, dice, sí, la mujer debe tener participación en política y está capacitada, pero sin embargo no debería bajo ninguna circunstancia despreocuparse de su hogar y de las labores asignadas a su género. Tampoco podía tomar su actividad política y la atención al desarrollo del país como un pretexto para no realizar sus funciones como madre y esposa. Tus actividades deben estar de tal manera organizadas que, siendo el primero el cumplimiento hacia tu hogar, no veas con tal indiferencia y con un natural desprecio los sucesos que acontecen a tu derredor, ¿no? Eso decía en otro artículo de esta revista Mujer. Lo anterior pues era bastante ambiguo, ya que las lideresas sinarquistas y mujeres involucradas, como ya les comenté, en altos puestos dentro de este partido Fuerza Popular, incluso dentro de las del PDM, pues nunca contrajeron matrimonio, no tuvieron hijos, etcétera. Empero las sinarquistas pensaban que fungiendo como excelentes madres y esposas y con una formación adecuada, la mujer podría alcanzar espacios importantes dentro de la vida política nacional. Es decir, se está jugando, ¿no? Esa es una estrategia. Entonces se dice, las mujeres somos amorosas por naturaleza, las mujeres somos honestas por naturaleza. Entonces, digamos que por nuestra propia naturaleza femenina vamos a hacer un mejor papel, ¿no?, dentro de la vida política. Incluso hay un artículo de 1948 de la revista Mujer que dice: arriba mujeres, nosotras vamos a barrer a los políticos logreros, ¿no?, en esta metáfora, ¿no?, de que barrer como actividad femenina. El asunto del voto femenino pues fue una preocupación constante de las mujeres sinarquistas. Como bien sabemos, en 1946 se aprueba el voto a nivel municipal, ¿no?, de las mujeres en México, y bueno, las sinarquistas pues lo celebraron, ¿no?, de gran manera. Lo que cambia ahí también es que ellas estaban amparadas, ¿no?, bajo este partido que se llamaba Fuerza Popular, pero a Fuerza Popular le quitan el registro en 1949 por un show que hicieron en el hemiciclo a Juárez, donde a los sinarquistas se les ocurre ponerle una capucha negra, así con los hoyitos de los ojos a la efigie de Juárez, ¿no? Entonces la Secretaría de Gobernación viene una sanción y les quitan el registro a Fuerza Popular. Y una vez, digamos que ese es como se viene a baja
abajo toda esa participación política, ¿no?, de las mujeres, porque en realidad los sinarquistas ya no tienen un partido que los ampare y las mujeres tampoco. Entonces, sí siguen, digamos, como luchando, pero entonces ahí la lucha ya va a ser mucho también enfrentarse con los líderes hombres, ¿no?, del sinarquismo, para que la sigan, pues ahora sí que dejando, entre comillas, tener esa participación política. Los sinarquistas hacen varios intentos fallidos, ¿no?, de ir formando partidos políticos, los cuales nunca logran el registro, y en realidad cuando las mujeres en México vamos a votar por primera vez, en la década de los 50, las mujeres sinarquistas pues no, incluso no van a votar, porque hay una declaración de los líderes hombres sinarquistas de que como mujer las sinarquistas no pueden ir a votar. Entonces, siempre se van a ver también limitadas y enfrentadas con, pues con esta parte, ¿no?, de los líderes sinarquistas hombres. Y que es ahora lo que estoy haciendo en una estancia postdoctoral que estoy realizando en la UAM Xochimilco, lo que estamos viendo es la participación política de estas mujeres sinarquistas, pero después cómo se organizan y cómo participan en el Partido Demócrata Mexicano, el del Gallito Colorado, que fue la experiencia más exitosa, ¿no?, como mujeres católicas y de derecha que estos grupos, pues que estos grupos lograron. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la última ponente, con Keefe Agustín Adams. Ella nos va a presentar la ponencia "Si nuestro país fuera válido, el voto de la mujer, sufragio femenino y las campañas antichinas en México". Bueno, me gustaría primero agradecer a todos los que dieron su tiempo para organizar este coloquio y incluirme, y estoy muy agradecida a todas ellas. En la última década, la historia de la población china en el norte de México hasta la mitad del siglo XX ha recibido una atención creciente de investigadores académicos. En 2012 salieron 2 libros nuevos, libros basados en investigaciones meticulosas en cuanto a la población china y familias mexicanas chinas en las fronteras norteñas de México, uno por Grace Peña Delgado y otro por Julia María Schiavone Camacho. Estos libros se juntan con trabajos por Roberto Hamchande, Rosario Cardiel Marín, Cynthia Radding, Evelyn Hudahart, Julian Lim, Gerardo Renique y otros para presentar una perspectiva más amplia de la experiencia china en México. Por el hecho de estar la migración china a México en la primera mitad del siglo XX casi totalmente de hombres, familias mexicanas chinas en la primera generación eran compuestas casi exclusivamente de mujeres chinas, mujeres mexicanas y hombres chinos, al grado de que trabajos previos, incluyendo los míos, tomaron en cuenta el género. Fue en este contexto de mujeres mexicanas como parejas de hombres chinos, o la manera en que hombres chinos impugnaron las normas de género existentes en el México postrevolucionario. Varios de los trabajos más recientes también han enfocado en situar la experiencia mexicana-china en los intersticios entre las naciones o en lo transnacional. Esta investigación vuelve a la nación con un enfoque en un derecho ligado fuertemente con la ciudadanía y el género, el voto. Indaga a la mujer mexicana no como una pareja de un chino, sino como actora en el ámbito político. Mujeres mexicanas, miembros de comités antichinos, solicitaban el sufragio femenino al mismo tiempo que advocaban la expulsión de los chinos de Sonora. Como actoras en el ámbito político, los esfuerzos discriminatorios de las sonorenses tuvieron consecuencias más inmediatas que los inclusivos. En los espasmos finales de una campaña violenta en 1931 y 32, Sonora expulsó del Estado a los chinos. Los censos de población revelan la brutalidad efectiva de la expulsión. En el año 1930, 3.571 chinos vivían en Sonora. En 1940, solo habían 63.
Aunque varios estados antes habían permitido que la mujer votara, México otorgó sufragio completo y el derecho de ser votado en elecciones nacionales, tanto como estatales y municipales, hasta 1953. Claro, no eran solamente las mujeres de Sonora quienes hacían campaña en contra de los chinos. De hecho, algunos pueden argumentar que la contribución específica de la mujer a la discriminación y la violencia era mínima. Sin embargo, el argumento que presento se centra en la ironía de la participación de las mujeres en las campañas antichinas, al mismo tiempo que buscaban mayores libertades políticas y los derechos, el voto en particular, para sí mismas. Mujeres sonorenses se presentaban dignas del sufragio, ya que al igual que sus homólogos masculinos ejercerían su poder político en contra de sus vecinos chinos. Asimismo, con un lenguaje recordante a las campañas antichinas mismas, las mujeres sonorenses buscaban diferenciarse de otros grupos marginados. Dos ejemplos se destacan: María de Jesús Valdés y Emélida Carrillo. En 1917, María de Jesús Valdés, una profesora formada en la universidad, hizo campaña a favor de José María Arana a la presidencia municipal del pueblo de Magdalena. Arana también era profesor y un instigador principal de las campañas antichinas en Sonora, hasta su muerte en 1921. En un discurso del 26 de noviembre de 1917, Valdés animó al público a favor de Arana y en contra de los chinos. En una actuación de género, Valdés primero se colocó retóricamente como pequeña y insuficiente en comparación con los hombres. Dijo: «Con el loable deseo de dirigiros mi humilde y desprovista palabra, me presenta a este sitio. Mas no esperéis oír de mis labios frases sonoras, mariposas de luz, aves canoras. No, mi verbo no es abayazado como un Prieto, elocuente como un Altamirano, verbo de combate como un Vargas Vila. No, mi verbo es pequeño, es humilde, nacido en un sentimiento de poder contribuir con mi pequeñísimo grano de arena a la grande obra principiada y dignamente sostenida por el señor Arana». Permítanme asegurarles a ustedes que no humildad similar, fingida o no, se discierne en los escritos de Arana misma en su campaña. Valdés continuó su uso de imágenes de naturaleza al comparar al chino con una maleza nociva. La semilla para germinar necesita el alimento que le da la tierra. Más tarde, para crecer y lozana, necesita que se limpie su derredor de las hierbas nocivos que le obstruyen su crecimiento. Así el pueblo mexicano, el pueblo sonorense, necesita cual la planta que se arrojen lejos de sí las hierbas perjudiciales que no lo dejen crecer. Esta hierba nociva es el chino. En la opinión de Valdés, el chino no tiene ninguna cualidad que lo redima. El chino que ha venido a adueñarse de nuestro estandarte del progreso y que aferrado a él no permite que el mexicano lo empeñe. El chino que ha venido a vegetar a nuestro suelo, que ha exprimido cual vampiro la sangre del pueblo. Es necesario arrojarlos lejos, muy lejos donde no pueda obstruir la senda de la prosperidad. Las naciones civilizadas rechazaban al chino en su visión de ella. Dijo: «Lo arrojan lejos como planta venenosa. Eso nos toca hacer a nosotros los mexicanos para poder colocar a México entre estas naciones, en fin, para hacer digno nuestro país». Para que México se contara en la compañía de las naciones civilizadas, tendría que hacer lo mismo, arrojar a los chinos. Valdés argumentó que la mejor manera para el hombre apoyar a un México fuerte y limpio del chino era votar para José María Arana. Ya no diferente a nadie sino a Arana, exhortó: «Así es, pueblo viril, pueblo magdalense, que cuando seas llamado a depositar tu sagrado voto en las urnas electorales, le des ese voto al ciudadano viril, al que no le arredró lo difícil de su noble empresa, a quien no le asustó el fracaso, al señor doctor José María Arana». El señor Arana fue quien prometió que
que limpiara nuestro suelo, que arrojará al chino. Valdés supuso que si tuvieran el voto, las mujeres también votarían a favor de Arana. Si en nuestro país fuera válido el voto de la mujer mexicana, la mujer sonorense, daría su voto al que prometiera velar por el pequeño, por el humilde, por el proletario, porque también en el pecho de la mujer arde esa llama sacrosanta que se llama patriotismo. Valdés ecualizó al patriotismo con un voto a favor de Arana y la protección del humilde y la pequeña, las palabras exactas que había usado para describirse a sí misma en sus párrafos introductorios. De todos modos, un voto a favor de Arana era un voto en contra de los chinos. Valdés no los incluyó a ellos entre los pequeños, los humildes, el proletariado que podría necesitar protección. Si les diera acceso a la provincia exclusivamente masculino del sufragio, las mujeres actuarían como hombres, empuñando la franquecía en contra de sus vecinos chinos. En su conclusión, Valdés volvió a su postura retórica, deferente y humilde. Así yo, una humilde profesora, pido a este pueblo que juzgue y decida. En esto está la llave de su porvenir y por último, pido un viva al señor Arana, abajo los chinos. En 1925, otra profesora, Emélida Carrillo, peticionó al Congreso sonorense directamente por el sufragio femenino. En contraste a la de María de Jesús Valdés, la postura retórica de Carrillo llegó lejos de la deferente. Más que la frase vagamente esperanzada y condicionante de Valdés en su discurso de campaña a favor de un hombre, la frase «si en nuestro país fuera válido el voto de la mujer», Carrillo no escatimó palabras sobre el deseo de las mujeres. Queremos el derecho de votar y ser votadas lo mismo que lo tienen los hombres de los 21 años en adelante. Carrillo demandó al Congreso. ¿Somos las mujeres tan indignas que se nos compare con los delincuentes, los ladrones, los animales? ¿Que acaso no tenemos alma e inteligencia para que se nos trate lo mismo que a los animales? ¿O esperan ustedes que demos un cuartelazo y nos levantemos en armas como parece ser la costumbre mexicana? Los delincuentes, los ladrones, los animales no tenían el voto, tampoco las mujeres. Aún con tono diferente, en 1925 Carrillo presentó la misma razón que Valdés en 1917 para que se le concediera el voto a la mujer. La razón, vencer al chino. Carrillo argumentó, toda nuestra naturaleza revela contra la idea de no poder elegir nuestros representantes, especialmente en las próximas elecciones de las cuales nosotros consideramos que depende el triunfo del antichinismo. Al base, su petición a favor del sufragio de la mujer dependía tanto en su odio a los chinos que en la dignidad e inteligencia de la mujer en sí. Al Congreso, Carrillo pidió que el sufragio femenino sea lo primero que se discuta cuando se abran las sesiones del Congreso. Ella quiso acción inmediata porque nuestro mayor deseo es poder votar en las próximas elecciones del 26 de abril, en solo 6 semanas. Carrillo propuso un intercambio en votada a los miembros del Congreso sonorense. Denos ustedes el voto. Y el nombre de cada uno de ustedes se grabará en nuestra mente, y nuestra ayuda será incondicional cuando se trate de elecciones. En otras palabras, al darles el voto a ellas, su voto siempre pertenecía a ellos. Finalmente, Carrillo pidió al Congreso que tomara su palabra de ella como la de todas las mujeres antichinistas del Estado. Sería demasiado exigir que las de Nogales buscaran para su petición las firmas de todas las mujeres del Estado organizadas contra el chinismo, porque esta misma campaña ocupa tanto de nuestro tiempo. La liga entre el voto femenil y el antichinismo era directa. No pensaba apoyar su petición para el voto de la mujer con las firmas de cualquier mujer del Estado, solo con las que estaban organizadas contra el chinismo. Además, no podrían tomar tiempo para hacer campaña
a favor del sufragio femenino, aun con las antichinistas, porque todas se gastaban en campaña contra chinos. Quizás para Carrillo valía más el esfuerzo antichino que el voto femenino. O quizás pensaba que la justicia del sufragio femenino sería tan obvio al Congreso sonorense que a ella. Ella escribió: esperamos que el Honorable Congreso del Estado verá la justicia de nuestra petición y nos concederá lo que tanto anhelemos, pues lo consideramos un medio de servir y trabajar para el engrandecimiento de nuestro país. Esperaremos con entusiasmo la decisión y por corto que sea el tiempo, se nos hará larga. No es claro si por el medio de servir y trabajar por el engrandecimiento de la patria, ella quiso referir al voto o a la campaña antichina. Carrillo levantó la petición de sufragio femenino al Congreso sonorense en marzo de 1925. 6 semanas más tarde, 4 días después de las urnas de abril, levantó otra petición, esta enfocada solamente en contra de la población china, sin mencionar el sufragio de la mujer. No volvió a argumentar a favor del voto femenino, casi como si el propósito de su primera petición había desaparecido al no ser concedido antes de las elecciones de que tanto dependía, según los antichinistas. En la segunda petición, Carrillo escribió al Congreso sonorense como la presidenta del Subcomité Femenino Antichino número 2 de Nogales, junto con la secretaria Natalia Suárez. Según Carrillo y Suárez, las elecciones de abril demostraron el poder ahogante de los chinos en Sonora. Dijeron: es ya intolerable el gran dominio que los asiáticos ejercen en nuestro estado. Ya no se conforman con ser dueños de todas nuestras industrias y de habernos conquistado económicamente. Ahora están tratando de dominarnos políticamente. Acusaron los chinos de comprar las elecciones, de amañarlas. Con tristeza hemos visto cuánta influencia tiene el oro asiático en la política. En las elecciones próximas pasadas, en este lugar, los chinos hicieron todo lo que estuvo en su poder para evitar que la planilla antichina saliera electa. Así es, las elecciones pasadas fueron un aviso del inevitable resultado si no luchamos contra estos asiáticos. En la petición de abril de 1925, en contraste a la de marzo, la solución al problema chino no era el voto de la mujer. Carrillo y Suárez pidieron con mucho fervor que el Congreso actuara directamente por hacer todo lo que esté en su poder por resolver este problema asiático y librarnos cuanto antes de esta plaga amarilla. Firmaron la carta por la patria y por la raza, el lema de la campaña antichina, en vez de la lema muy popular para firmar cartas, peticiones en aquel entonces, que fue sufragio efectivo, no a la reelección. Aunque en su primera petición Carrillo rechaza la ecuación de la mujer con el delincuente, el ladrón y los animales, presenta sus argumentos en cuanto a los chinos con el mismo vigor. Carrillo se hace eco con el vitrolio y el odio de la cultura popular del tiempo y de las campañas antichinas. Por ejemplo, imágenes de chinos como delincuentes y ladrones abundan en el libro de José Ángel Espinosa, El ejemplo de Sonora. Aunque el libro no se publicó hasta 1932, las caricaturas en el libro son típicos del racismo desplegado en varios periódicos durante la década anterior. Y quiero enseñarles algunos de estos. Bueno, es un poco difícil ver todo lo que dice abajo, pero es un ejemplo de los chinos como una plaga en Sonora. Dice: entre mugre y microbios, el chino condimenta los alimentos que después el público saborea plácidamente. El embajador de la milenaria China siembra agonías y padecimientos en la joven América, que como Cristo abre sus brazos a las emigraciones de todo el mundo. O sea, todo lleno de manchas. Y este es un ejemplo de chinos como ladrones, ¿sí? Que
esos chinos al lado van a robar a la pareja mexicana al salir del Banco Mercantil y Agrícola de Sonora. Y una de las razones por la discriminación en contra de los chinos en ese tiempo en Sonora es que tuvieron mucho éxito en los negocios y cuando echaron a los chinos de Sonora, la economía en Sonora totalmente cayó. Y también el Banco de Sonora cayó totalmente. Curiosamente. Y en México el tráfico de la nieve, cocaína, y el opio se han generalizado con la presencia de los chinos que discretos y listos buscando dopa para lavar en las ruas y en los cuales entre cierta gente que saben distinguir inician a los principiantes. Los chinos suelen entretenerse con los pobres gendarmes que se aventuran en las antesalas de los templos del vicio llenas de trampas mecánicas. Bueno, esos solo son unos ejemplos de las caricaturas, pero y por el tiempo quité unos dos que se presentan a la mujer mexicana en relación con chinos como animales, pero la retórica de las fotos, de las caricaturas, es muy parecido al lenguaje que Carrillo usó para animar al Congreso sonorense dar el voto a las mujeres. Y en ambas situaciones se presentan al grupo marginado como ladrón, como alguien que roba elecciones, como alguien que es animal. Pero es interesante para mí que al criticar a los chinos por comprar las elecciones de abril de 1925, particularmente en Nogales, bueno, antes de esta crítica, pero al pedir el voto, Carrillo esencialmente dijo, vamos a tener un intercambio, ¿sí? Podrán comprar nuestros votos por darnos el voto a nosotras mismas. Hasta este punto, este proyecto me ha presentado más preguntas nuevas que las que ha contestado. Intento entender la psicología de la participación de la mujer en las campañas antichinas en Sonora al mismo tiempo que agitaban para derechos políticos y civiles más amplios y el voto específicamente para sí mismas. Las estrategias y posturas retóricas de María de Jesús Valdés y Emelida Carrillo contrastan claramente. Aquella es deferente y respetuosa al mismo tiempo que sugiere que las mujeres votarían al igual que los hombres si solo lo pudieran hacer. Esta es directa y combativa, aunque nunca dio un cuartelazo o se levantó en armas como amenazó. Ninguna de las dos tenía éxito particular en conseguir el voto para mujeres sonorenses. Ambas, sin embargo, contribuyeron a la persecución de los chinos en Sonora y la expulsión violenta de ellos del Estado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora viene la parte de mis comentarios. Quiero, antes de iniciar lo que preparé, que algunas de las ponentes, su presentación cambió en su versión, en su presentación oral a lo que me entregaban por escrito. Entonces, pues bueno, lo entregaron muy pronto las ponencias, ¿verdad? Entonces yo leí la primera versión y en la presentación oral, pues afinaron mucho de las cosas que leí o añadieron cosas que no estaban, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está el reto, ¿verdad? Me pusieron un reto interesante y, bueno, voy a leer primero lo que preparé y, bueno, otras cosas que, bueno, fueron surgiendo cuando presentaron. Bueno, las ponentes en esta mesa sobre la participación de mujeres en política abordaron diferentes periodos, movimientos y regiones.
Las 3 ponencias son una muestra de las distintas formas en que las mujeres enarbolaron diversas demandas, desde posturas a favor del maderismo, en contra de la presencia de los chinos en Sonora, hasta la activa presencia de mujeres en la defensa de la religión católica. Por ejemplo, aquí Roxana pues, se concentró más en las sinarquistas, ¿verdad? Aunque en la versión que me mandó, bueno, hablaba de las dos. Las 3 ponencias hacen referencia a las construcciones sociales de feminidad y masculinidad y cómo desde la feminidad algunas mujeres se masculinizaron, como las sinarquistas, que no hablaste de esos discursos donde algunas sinarquistas que les dice Abascal, ¿verdad? No, las mujeres ya no van a salir a la calle a hacer mítines y labor política, las mujeres deben de estar en la casa, pero ellas siguen saliendo a las calles, ¿verdad? Pero tienen un discurso que antes de que Abascal dirija el movimiento, ¿verdad?, tienen un discurso como que lo que no logran hacer los hombres, pues nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces no es solamente que les prohíban salir, sino que también están retando la masculinidad de esos sinarquistas, pero no lo mencionaste. Asimismo, señalan cómo las prácticas y las representaciones de lo femenino y lo masculino se entrelazaron a procesos y movimientos que buscaban cambios políticos y sociales y, por lo tanto, fueron procesos muy contenciosos por las reconfiguraciones del orden religioso, racial, social, político y regional. En la ponencia de Keefe, Agustín Adams es la única que resalta cómo se entrelazó el género, la clase social, la raza y la nación, y en este caso la localidad, ¿verdad? La localidad o la entidad, ¿verdad? El análisis de Keefe brinda una respuesta a la pregunta que planteó ayer María Elena Martínez desde el caso de Sonora en 2 momentos, ¿verdad? En el 17, 25 y 32 que mencionaste. También ayer Mary Kay Bond habló de la racionalización de la domesticidad y de la modernización del patriarcado como una forma de controlar la violencia masculina y para otorgar más derechos a las mujeres y los niños en el ámbito doméstico y público, pero todavía con una autoridad patriarcal. Las mujeres permanecieron como ciudadanas de segunda clase, sujetas de dominación por los hombres, pero con funciones importantes dentro de la esfera doméstica. Se abrió una esfera social de acción para las mujeres que se involucraron en asuntos domésticos y privados, pero no necesariamente en la política formal. Las 3 ponencias hablan de la actuación y del papel que debían tener las mujeres en el maderismo, en el movimiento antichino y en el sinarquismo, ¿verdad? Y está en juego el papel que va a tener el sufragio femenino, ¿verdad? Como una cuestión táctica y estratégica, ¿verdad? Según como tú terminaste explicando, pues muy bien, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay una campaña en electoral, no queremos a los chinos, entonces primero nos tienen que dar el voto y si no lo dieron, bueno, seguimos con la campaña antichina, ¿no? Entonces juegan este papel, ¿no? Mis preguntas para las 3 ponentes son las siguientes. ¿Cómo construyeron estos movimientos en sus discursos del orden de género la modernización del patriarcado? John Scott, en Only Paradoxes to Offer, sostiene que la diferencia y la igualdad son parte de un mismo debate feminista y que no se debe analizar de manera aislada. Por lo tanto, ¿cómo estos movimientos construyeron la igualdad y la diferencia para configurar la diferencia sexual? Estos movimientos, ¿qué significaron para hombres y mujeres? ¿Qué representaciones de masculinidad y feminidad promovía? Y si algunos de estos provocaron feminidades masculinizadas o masculinidades feminizadas. En la ponencia de Keefe, a pesar de que bueno, se afinaron algunas de las ideas y argumentos, sí considero que es más importante, y entiendo que por el tiempo, desarrollar más cuál es el contexto de Sonora, ¿verdad? Para entender más el discurso de estas mujeres y esta fuerte campaña antichina, ¿no? Conozco más para el caso de Mexicali, ¿verdad? De la llegada de
de los chinos, ¿verdad?, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad?, y cómo los chinos no simplemente en este estereotipo de que lavaban la ropa o eran cocineros, sino que cómo se meten al tejido social, ¿verdad?, y se convierten en dueños de tierras, y también en la comercialización de productos agrícolas, ¿verdad?, importantes también para ciertas industrias, ¿verdad? Entonces eso lo conocía más el proceso para Mexicali, ¿verdad? Pero entonces aquí en el caso de Sonora, o sea, como que aunque los argumentos que tú rescataste de estos actores en contra de los chinos, ¿verdad?, dicen dominan nuestra economía, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tanto, verdad?, decir más al respecto. En la ponencia de Cristina Cruz Carvajal se discute la modernidad y la participación de las mujeres en el maderismo. Y aquí, como bueno, el mismo título de su ponencia que habla de la modernidad, hay una amplia bibliografía sobre modernidad y género para un análisis más fino. Les recomiendo los trabajos de la crítica literaria Mary Louise Pratt sobre la modernidad y su otro, la mujer y la interacción de la modernidad en América Latina. Ella sostiene que el estatus conflictivo y desestabilizante de las mujeres como el otro interno de la modernidad se entrecruzan tres imperativos contradictorios de la modernidad: su necesidad de fijar otros para poder definirse a sí mismo, su necesidad de producir sujetos modernos y de modernizar estos mismos otros por asimilación. Es necesario detallar qué representaba Madero. Como ya mencioné arriba, ¿qué era el maderismo para hombres y mujeres? ¿A qué se contraponían? Invito a Cristina a reflexionar qué papel jugó el espiritismo en Madero y su movimiento. Asimismo, es necesario deconstruir el órgano de difusión del maderismo Nueva Era, ¿verdad? O sea, qué circulación tenía, quiénes escribían, cuáles eran las características, ¿verdad? Porque pues así como someramente nos hablas de sus discursos ambivalentes, ¿verdad? Pero sobre todo aquí quiero resaltar que, por ejemplo, el libro de Yolia Tortolero, que se llama El espiritismo sedujo a Madero, ¿qué es el espiritismo? Y es una corriente que viene del socialismo utópico, es un movimiento anticlerical que pretendía discutir de manera científica si se podía llegar a una verdad y hablar de Dios, ¿verdad? Y cuestionaba los excesos del sistema capitalista, ¿verdad? Y estaba en busca de una redistribución de la riqueza y también de relaciones entre los sexos más justas, ¿no? Y que permitían estas cuestiones del medium, ¿verdad?, que las mujeres transgredieran, o sea, si eran mujeres en esa transgresión en hablar con los espíritus, pudieran ser hombres, y esta cuestión de los sentimientos de las mujeres, ¿verdad?, ayudaba a esta transformación, ¿no? Entonces, bueno, te invito a esto, a reflexionar qué papel jugó el espiritismo en Madero, ¿verdad?, y en las mujeres y las representaciones de género al respecto. Para Roxana, como bueno, en la ponencia haces una discusión de que, bueno, las mujeres católicas no han sido muy discutidas, las mujeres de derecha, y dices que se han estudiado más para el caso de España, ¿verdad?, que no hay mucho para el caso de México, ¿verdad? Entonces, bueno, te sugiero que incorpores, por ejemplo, los trabajos de Sandra Magui Dodge, ¿verdad?, que ella ha analizado la derecha argentina. Creo que su obra también está publicada en español, también lo de Margaret Power, ¿verdad?, que está para el caso chileno, y también tiene un libro sobre las mujeres de la derecha en el mundo, ¿verdad? Y sobre las mujeres
católicas o de derecha, pues hay más investigaciones de las que tú citas, ¿verdad? O sea, en lo que tú me entregaste, bueno, nada más hay algunas de las, mencionas algunas, ¿verdad? Y pero hay más trabajos que, bueno, no todas han sido publicadas, pero sí están como en tesis de licenciatura, maestría, ¿verdad? Y que hay algunos otros libros que escriben sobre los católicos o la derecha, pero que no se centran exclusivamente desde las mujeres o una perspectiva de género, pero sí hacen mención a las mujeres, ¿no? Entonces ahí está el caso de Julia Preciado, Servando Toll, René de la Torre, entre otros, ¿no? Y bueno, y lo que no venía en tu ponencia, y es muy interesante, es la parte de la conceptualización de ellas mismas de la maternidad social, ¿no? Entonces, que eso, bueno, es muy, muy importante y y creo que por el momento aquí dejo, ¿no? Pero la cuestión del sufragio, pues fue algo táctico y estratégico, ¿verdad?, para ganar ciertas posiciones en los fines de sus movimientos o de sus partidos, ¿no? Entonces, bueno, aquí termina mi intervención y antes de que ustedes contesten, abrimos la participación al público para ver si tienen preguntas. A ver, Silvia Arrom y luego allá atrás. A ver. Bueno, primero las felicito a las tres porque han demostrado que la participación política de la mujer es muy diversa. Entonces, están combatiendo esa esencialización de que la mujer siempre es buena y que la participación siempre es de izquierda, porque aquí hay participación de derecha, hay participación racista, y todo es parte de todo es parte de la participación de la mujer. Lo que le iba a decir a Cristina Cruz es que me parece muy importante lo que dices de las contradicciones entre la retórica de que las mujeres deben estar en la casa tal y tal, pero que en realidad las están movilizando para que participen en la política. Lo que yo diría es que esta contradicción va por muchos siglos. La movilización de la mujer para participar en la política se puede ver, bueno, siglos atrás, pero definitivamente en la independencia. En el siglo XIX las mujeres participaban de muchas formas. Ahora hay que definir qué es participación política. Si nada más es en elecciones y campañas electorales y en la prensa, bueno, a lo mejor es algo que hay mucho más con Madero, pero si es participación política de hacer peticiones al gobierno, de escribir, como dice Erika Pani, de considerarse sujetos ciudadanas, pero muy ciudadanas, como es su artículo, esto va de muchos años atrás. La participación de los grupos organizados de mujeres católicas en el siglo XIX que yo estoy estudiando, grupos de caridad, pero no están en el mundo privado, se han metido en el mundo público, están formando opiniones, están reformando a otras personas. Entonces, yo tendría un poco de cuidado en no decir que esto es nuevo, que es la primera vez que entra la mujer en la política, que es una tendencia que se ve mucho en los estudios de la revolución, que todo lo que pasa con la revolución en México es nuevo, pero en realidad la participación de la mujer en la política es mucho más vieja que el maderismo, en la derecha y en la izquierda. Bueno, igual me sumo a la felicitación, me encantó la exposición de las tres. No soy historiadora, pero me encantó. Bueno, ok, soy Yolanda Correa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y quiero, bueno, no soy historiadora, pero me encantó muchísimo este ejercicio que hacen de estudios sobre las mujeres, pero desde esta mirada, desde esta perspectiva de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, da luz de por dónde está construyendo la historia, los estudios de las mujeres desde esta perspectiva.
en los espacios políticos, desde la cuestión de las prácticas religiosas y en otros escenarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, me encantó y las felicito. Y tengo una pregunta para Kif. En la exposición que hace, bueno, me encantó y yo realmente, como no soy historiadora, desconocía este periodo y esta cuestión de esta xenofobia en el norte del país y en este periodo específico de la historia que usted nos está compartiendo. Pero me queda la duda de cómo la historia está haciendo la intersección, porque veo como 3 escenarios cruzados, que es la cuestión de género, estas propias mujeres que se definen en el espacio político, pero también de las características que usted señala de raza, o sea, de las características genotípicas, y el otro tercer nivel es respecto al migrante, la xenofobia. Entonces, estos 3 niveles, de esta intersección de estos 3 niveles que se conjugan, me queda como la impresión que están como elementos aislados, cuando están muy entretejidos, y cómo establecer esa intersección histórica cuando de facto son elementos que se dan en el mismo momento, ¿no? O sea, es la situación de género, la cuestión de las características de raza tal y como usted lo señala, y la cuestión de la xenofobia, del otro, el migrante. Entonces, ¿cómo tejerlas? ¿Cómo tejer estos 3 niveles que se conjugan en esto que usted está compartiendo de estas actoras políticas, ¿no? Entonces, muchas gracias y felicidades a las 3. Acá tenían tú querías preguntar, ¿verdad? Sí. Gracias, soy Carmen Saucedo. Son algunos comentarios, en efecto, abundando sobre lo que ya dijo la doctora Arrom, sobre la participación de las mujeres. Recordemos simplemente las patriotas marianas, ¿verdad?, que estaban ahí formando grupos bastante nutridos a favor del virrey y los realistas, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Pero también me llamó la atención esto de los rituales funerarios, de que tampoco creo que haya que descontextualizar cuando sabemos que las mujeres eran las encargadas de todos estos rituales, ¿verdad? Eran las que sabían amortajar a los muertos, las que sabían las oraciones y que están encargadas de estas tareas doméstico-religiosas, ¿no? Yo recuerdo haber visto una petición de Clotilde Quijano al Cabildo Catedral de México, justo después de la decena trágica, pidiendo al Cabildo que se hagan responsos por todos los muertos. Y Clotilde Quijano era una mujer de élite porfirista, era la hermana de Alejandro Quijano, escritor y maestro preparatoriano. Y en fin, las mujeres en el sentido religioso están muy preocupadas por cubrir estas cuestiones de las que no se están ocupando los hombres, evidentemente porque hay una guerra, y también por la cuestión de ser acusados precisamente de una religiosidad que no se podía permitir en un ámbito anticlerical o de la aplicación de las leyes de reforma, ¿no?, que en ese momento están siendo cuestionadas estos puntos. Ahora, yo no sé qué tan válido es decir que las mujeres de derecha, que son de derecha porque son católicas, porque entonces este país en esa época hubiera sido pues un país de derecha y no es así, ¿no? Otra cosa que habría que insistir es que la soltería sigue apareciendo como el medio de las mujeres para seguir participando. ¿Qué le estorba? Le estorba el matrimonio, le estorba el marido, los hijos evidentemente, entonces prefiere estar soltera para conservar esa trinchera o ese nicho para seguir expresándose. Y bueno, la conducta intachable, ¿por qué defiende el statu quo? Porque una mujer que no tiene una conducta intachable no tiene autoridad moral. Recordemos cómo la primera médico mexicana, Matilde Montoya, trae a su mamá pegada para cuidarle la honra,
precisamente para que como profesionista no sea cuestionada. Es decir, la mujer, su conducta moral, sexual, está tan vigilada que tiene que estarla cuidando para conservar un mínimo de autoridad, que es a lo que puede aspirar en ese mundo de hombres. Y bueno, sobre la cuestión antichina, yo me preguntaba si esta postura tan radical de las mujeres, que es racista, evidentemente, tiene que ver con los matrimonios forzados que hubo sobre todo de las mujeres indígenas de la región de Sonora, para que hubiera una reacción de este tamaño y que ellas apoyaran estos movimientos. Muchas gracias. Parece que no hay más preguntas. Bueno, Aquí había una. ¿Hay otra? Buenas tardes, Norma Gutiérrez Hernández, Universidad Autónoma de Zacatecas. Nada más era un dato en relación con el comentario de la doctora Rom. En Zacatecas, en 1822, señala el historiador decimonónico Elías Amador que un grupo de mujeres demandaron derechos ciudadanos. Entonces, particularmente para la compañera de la UAP, puede ser un dato importante. El libro está accesible. Si quieren corto lo podemos checar, pero sí coincido, o sea, no tenemos antecedentes hasta el siglo XX, sino desde mucho antes. Nada más, gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Respecto a las contradicciones que usted menciona en retórica, claro que son bastante evidentes, sobre todo en este periódico maderista, que era el Nueva Era, que además era un periódico que estaba nada más encaminado hacia los grupos maderistas o antirreeleccionistas, porque sobre esto recordemos el caso de la Revolución Mexicana y de cómo además durante el gobierno de Porfirio Díaz se fueron gestando bastantes movimientos o partidos políticos de oposición a Porfirio Díaz, como por ejemplo el Partido Liberal Mexicano, y entonces también resalta el Partido Antirreeleccionista. El Partido Antirreeleccionista crea este periódico Nueva Era y vean, al principio estaba esto de que dedicaba un espacio a la mujer. El espacio de esta mujer era su casa, la maternidad, el brindarle amor a su familia, a su esposo y demás. Conforme va avanzando el tiempo, las campañas políticas e incluso la presidencia de Madero, cambia también este periódico Nueva Era. Incluye una sección en donde escriben las mujeres. Pero ¿qué pasa al respecto antes de que empiecen a escribir las mujeres? El mismo Madero, y este periódico además condenaba el hecho de que estas mujeres estuvieran saliéndose de su ámbito privado. Por ejemplo, mencionaba: hay mujeres que son artistas, son profesionistas, son intelectuales, pero que al mismo tiempo se llamen feministas y que salgan de su ámbito privado. ¡Qué horror! Hasta lo menciona así, literal. ¡Qué horror este tipo de mujeres! Pero este mismo periódico otorga espacios a estas mujeres para que escriban. Y además lo que van escribiendo estas mujeres son cuestiones relacionadas a la situación laboral y política de las mujeres. ¿Política en qué sentido? En el sentido de que ellas también tenían como mencionaba nuestra compañera, esta idea de patriotismo, de participar en los aspectos relacionados a política, a la patria, porque también es un sujeto político que se hace o que tiene esta intención de participar en política. Por eso lo que mencionaba yo de Luis Lara Pardo, biógrafo de Madero, que menciona que a su muerte él tenía ya un documento en donde estaba preparando esto del sufragio femenino, porque también es una de las peticiones que las mujeres le hacían, esto de mínimo, lo que dice Lara Pardo es que no pedían ser votadas, sino más bien votar, elegir a quienes iban a gobernar. Sobre esto, estas contradicciones, por ejemplo, en retórica que se menciona en el periódico Nueva Era, como bien lo mencionaron también ustedes dos, no es la primera vez que las mujeres participan en la política, pero en este periodo de la Revolución Mexicana, que historiográficamente se divide en distintos periodos, por ejemplo, en el qué pasaba en el Porfiriato y esta participación pública o política de la mujer, se ve muchas veces más matizada. En cambio, todos estos movimientos de oposición, aparte del maderismo, crearon esta participación femenina y que además iba siendo muy distinta de acuerdo al movimiento en el que se iba gestando. Por ejemplo, qué pasaba con el movimiento constitucionalista con Venustiano Carranza, o qué pasaba incluso con las mujeres en el movimiento con Villa o con Zapata. También ellas tenían una participación en ese movimiento. Sin embargo, todos estos movimientos se van tornando bastante diferentes. Lo que mencionaban también respecto a la soltería.
Eso me llamó mucho la atención ahorita que comentaron, porque Madero recibía cartas y además escribía sus impresiones en sus campañas políticas. Y él, por ejemplo, mencionaba el caso del norte del país, específicamente en Torreón. ¿Qué pasaba ahí? Que las mujeres que estaban organizadas en clubes políticos, la mayoría de ellas eran solteras, pero que además tenían la característica de exigirle a sus novios de que se unieran al antirreeleccionismo. Si estos novios no se unían al antirreeleccionismo, entonces no habría matrimonio. Ellos ya estaban así como que desarrollando esto de que sígueme mi idea política y te casas conmigo, ¿no? También, por ejemplo, lo que mencionaba usted, Teresa, sobre esto de qué diferencias o semejanzas podría haber en política con este movimiento maderista. Por ejemplo, en esta semejanza nosotros podemos ver que las mujeres muchas veces, al inicio del movimiento maderista se organizaban dentro de los grupos maderistas junto con los hombres. Conforme va avanzando el movimiento, ellas mismas van creando sus propios grupos femeniles. Se llamaban Hijas de Cuauhtémoc, Club Antirreeleccionista Femenil José Ortiz de Domínguez y demás. Hacían ya esta demarcación o esta separación entre grupos femeninos y entre grupos masculinos. Y así cada grupo iba actuando como que de manera independiente, pero también algunas veces de manera conjunta respecto a la campaña presidencial de Madero, que además estos clubes políticos femeniles jugaron un papel muy importante en la presidencia de Madero, porque recordemos que a través de esta organización las mujeres es como exigían a Madero el cumplimiento de los planes que él habría, pues digamos, firmado antes de que llegara a la presidencia. Y además de que, bueno, esta diferencia y además esta igualdad también que se va dando en esta participación política, recuerden ustedes que no solamente se da en el maderismo. Digamos, en este caso el maderismo, para mi caso, resalta bastante, porque es uno de los, digamos, un movimiento primigenio que se va dando en este periodo largo de la Revolución Mexicana, ¿no? Hasta esto habría que discutir historiográficamente o en términos, digamos, de años o cronológicamente hasta dónde va a terminar la Revolución Mexicana, que sobre lo mismo también hay bastante discusión, ¿no? Si termina en 1917 con la Constitución, si termina el movimiento armado en 1920, incluso hay autores que dicen que este periodo de la Revolución Mexicana se prolonga hasta 1940 y otros más arriesgados hasta el 68. Entonces hay que ver que en todo este periodo, en todos estos años, además se van gestando bastantes movimientos, digamos, el maderista no es el único. Lo menciono además como un atisbo de modernidad, porque lo que reitero otra vez, ¿no? En el porfiriato, hasta donde yo he investigado, no se había dado esta participación, digamos, tan evidente de las mujeres en esta incursión pública o política. En otros periodos de la historia de México sí sé que se ha dado esta participación, digamos, pero en este periodo de la Revolución es el maderista el que para mi caso llama la atención y el que quise exponer también ante ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, un poco también ligándolo con lo que acaba de decir Cristina, como mencionó la doctora Arron, pues la participación política de las mujeres es diversa y se puede rastrear, ¿no? Desde mucho tiempo antes. Sin embargo, pues bueno, ahora, ¿no? Por las investigaciones y los estudios, pues empieza a ser visible. Y si bien es cierto que, por ejemplo, para el estudio, ¿no? de estas mujeres con afiliación católica, ¿no? Hay, por ejemplo, los estudios de Laura O'Doherty sobre las damas católicas en el siglo XIX, ¿no? Y demás. Sin embargo, bueno, a lo mejor no hablé o amplié, ¿no? digamos, toda esa parte, porque pues traté de contextualizar, ¿no? lo que fue mi estudio de caso, o sea, que fue el de la Unión Nacional Sinarquista, estas mujeres sinarquistas, que tienen, digamos, como una línea directa, ¿no? con lo que fue la participación femenina durante la Guerra Cristera y después vienen ellos. Lo interesante, un poco ligándolo con lo que dice la compañera, pues sería contextualizar, ¿no? o sea, en realidad, qué es la participación política de mujeres, digamos, en cada periodo o, como dijo Teresa, en cada movimiento, en cada movimiento social, ¿no? Y bueno,
También por allá que comentaron, pues parece silogismo, ¿no? Ni todos los de derecha son católicos, ni todos los católicos son de derecha. Pero bueno, para el caso también de la Unión Nacional Sinarquista, ¿no? Y de estas mujeres sinarquistas, pues se combinaban, ¿no? Las dos posiciones, o sea, tenían una posición política de derecha y una afiliación católica, ¿no? Entonces, digamos, para el sustento empírico de lo que le di a mi ponencia, pues se combinan estas dos cuestiones. Eso me recordó también, por ejemplo, los estudios con mujeres panistas de Dalia Barrera Basols, ¿no? Entonces ahí también se combina la cuestión de la participación política de las mujeres en los años 90, sobre todo en Chihuahua, en el norte de México, y esta cuestión de ser de derecha y pues ser también acendradamente católico, ¿no? Entonces, bueno, también habría que ver, ¿no? Según cada movimiento, según cada afiliación política, ver cómo están jugando, ¿no? Esas cuestiones de derecha y de católica, o sea, los políticos, ¿no? Del PNR y demás, y aunque hoy en día a lo mejor se piensa que tienen una posición política de izquierda y igual van a misa de dos o van incluso a otro culto religioso y se casaron por la iglesia y llevan a bautizar a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como otra discusión. De acuerdo a la soltería, bueno, pues eso también se ha dado, yo creo que en todos los contextos. Vuelvo a lo mismo, lo que se trataría era como de contextualizar, ¿no? Según cada periodo, según cada movimiento. Y bueno, en el caso que yo hablé, que fue de las mujeres sinarquistas, pues sí, en realidad sí representa una transgresión, o sea, una transgresión a las normas, y más que una transgresión, es una resignificación. O sea, eso es lo interesante en realidad de todas estas mujeres sinarquistas, vinculándolo con lo que decía Teresa acerca de cómo construyeron la modernidad. Pues ellas la reutilizaron, la resignificaron y pues jugaron, ¿no? Digamos, con diferentes posiciones desde un marco totalmente legitimizado, ¿no? Pero bueno, sería cuestión pues de contextualizar, ¿no? Y ver cada movimiento y obviamente cada periodo. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. En cuanto a lo aislado y las intersecciones de género, raza y xenofobia de migrantes, es un desafío en los 20 minutos poner todo el contexto y tejer todo, pero sí necesito hacerlo mejor. Y quisiera añadir clase social a esto también, porque es muy interesante ver cómo pasa todo en Sonora y son las mujeres, las maestras, las profesoras, las con más escuela, más preparación, que participan en las campañas antichinas, como que se organizan así políticamente, y son las mujeres de clase más baja que tienen los matrimonios o están en relaciones sexuales con los chinos en México, en Sonora. Yo no sé si hay una relación con matrimonios forzados en Sonora o con las indígenas en esta área en aquel entonces, pero sí en Sonora hubo una ley contra relaciones sexuales entre hombres chinos y mujeres mexicanas. En diciembre de 1923, el Congreso sonorense pasó esta ley junto con una ley de varios chinos que mandó que los municipalidades crearan varios chinos y forzaran a todos los chinos que se cambiaran allí. Y la ley de antimiscegenación en Sonora es único para México, ¿sí? En los Estados Unidos hay muchos de estas leyes, ¿sí? Pero México se presenta así como un país de mestizaje, es el tiempo de Vasconcelos, ¿no? Pero aunque los chinos no están incluidos tanto en este mestizaje. Entonces, para mí, como vengo de los Estados Unidos, esta ley parece que intenta discriminar en maneras no muy mexicanos, ¿sí? Pero también esa ley no es solo en contra del matrimonio entre chinos y mexicanas.
Y no dice nada en contra en cuanto a matrimonios de mexicanos con chinas, no habían muchas en Sonora, pero es en contra de todas las relaciones sexuales. Y hay una serie de amparos que pidieron los chinos en contra de esta ley, la ley 23, que yo he trabajado en un artículo en Law and History Review de 2011. Hay dos casos que van a la Suprema Corte de México, uno de Francisco Guin y otro de Carlos Wang-Sun. Son muy interesantes en cuanto a derecho y el derecho a casarse o no, o tener familia con quien uno quiera. También en cuanto a la soltería como medio de seguir trabajando en lo político, Emélida Carrillo y la mayoría de las mujeres que participaron en los comités antichinos eran solteras. Hay algunos que no, pero Emélida Carrillo es un ejemplo muy interesante porque era muy joven. Tenía 18 años cuando escribió al Congreso sonorense en 25. Y justo después de hacer estas peticiones, vino aquí a México para continuar con la campaña anti-China, pero nunca volvió, por lo que he podido ver en los archivos de Hermosillo, del Congreso y otros archivos, nunca volvió a peticionar para el voto femenino, aunque su carta de no somos que su petición es algo que las mujeres de Sonora ponen en sus blogs y todo en el Día de la Mujer para decir, mira, había alguien que buscaba el voto femenino en los 20, no salió hasta 53, 54, pero no toman todo el contexto de que esta carta fue anti-chino. Específicamente. Muy interesante, ¿no? Como el libro de los chinos, ¿no? El arte de la guerra, ¿no? Sí. El de las tácticas y estrategias que hay que usar en ciertos momentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que especialmente tu ponencia, bueno, puede romper este mito de la lucha por el sufragio femenino en México, ¿no? Vamos a decir, esta lucha por muchas décadas, ¿verdad?, donde se habla de que las mujeres pugnaron porque se les reconociera el derecho a votar, ¿verdad?, que desde diferentes trincheras, distintas mujeres, ¿verdad?, lo pugnaron por el voto, ¿verdad?, pero es la primera vez que sale esto, ¿verdad?, y da otro matiz completamente a la historiografía del sufragio femenino. Bueno, y el sufragio en México es algo bastante complicado, ¿no? Sí. Están en el 25, ella dice, bueno, denos el voto, queremos el voto, pero no es claro en 25 que el sufragio, el voto de nadie sirve bien en México, que están todavía en el proceso de la revolución. Oficialmente termina en 17, ¿sí?, con la Constitución nueva, pero seguimos con sufragio efectivo, no reelección, por décadas. Y quizás ella dejó de pugnar para el voto femenino porque no tenía chance de éxito, ¿sí?, que en lo de los antichinos tenía todo el apoyo de las campañas antichinas y este comité, aquel comité, pero para el voto de la mujer, no. Sí, este caso contrasta mucho con otras sufragistas mexicanas, ¿no?, que por año tras año, después del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, van al hemiciclo Juárez, ¿verdad?, exigiendo o mandan cartas al Congreso de la Unión que, bueno, están convencidas de que es necesario que se reconozca la ciudadanía
para las mujeres en la Constitución. Bueno, esas son otro tipo de mujeres y esta es con un fin muy racista, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? Solo una aportación, está un libro que explica muy bien las relaciones de los chinos con los mayos, porque iban hasta Yucatán, que se llama México Bárbaro. ¿Cómo se llama? México Bárbaro. Gracias. Sí. Bueno, creo que daremos por terminada esta sesión. Estamos terminando casi a tiempo y antes de terminar me piden que anuncie la siguiente mesa que iniciará a las 4, ¿verdad? Y es la de donde vas a estar aquí, Ann, ¿verdad? ¿Ese aquí? Es la de Espacio, Sexualidad en la Ciudad de México, siglo... ¿eh? Sí, es aquí, ¿verdad? Espacios y Sexualidad en la Ciudad de México, el siglo XX, hogares, teatros y monumentos. Aquí están dos de las ponentes, ¿verdad? Ann y ¿cómo se dice su nombre? Ajet, ¿verdad? Entonces, bueno, es hora de ir a comer y, bueno, reiniciamos a las 4. Muchas gracias. Estuvieron muy difíciles mis preguntas porque nadie contestó mis preguntas. Están muy difíciles. ¿Sí? Sí, y bueno, tomo mucho tiempo para... No, pero está bien. Gracias. No, pero son sugerentes, ¿no? Sí, ¿O sí, qué? sí, son...